Saludos a todos los amantes de la historia y las aventuras gastronómicas. Hoy emprenderemos un viaje asombroso al pasado, a las lujosas mesas de la nobleza medieval. Seguramente habéis visto en películas escenas de banquetes reales, enormes salones llenos de invitados, mesas que se doblan bajo la comida, jabalíes asados con manzanas en la boca, copas infinitas de vino y alegría desenfrenada. Pero ¿hasta qué punto corresponden estas imágenes a la realidad histórica? ¿Realmente comían los reyes y duques medievales como nos muestran en el cine? Hoy disiparemos mitos, revelaremos hechos asombrosos y nos sumergiremos en el mundo real de la alta cocina medieval. Si os interesa aprender sobre cómo vivía realmente la gente en el pasado, más allá de estereotipos y clichés cinematográficos, aseguraos de suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. Viajamos regularmente por diferentes épocas y culturas, revelando detalles fascinantes de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Y ahora, preparaos para un viaje gastronómico al medievo, y os aseguro que mucho de lo que aprendáis os sorprenderá enormemente. Empecemos con el concepto mismo de banquete real. En tiempos medievales, los banquetes no eran simplemente comidas, eran los eventos sociales y políticos más importantes. El gobernante demostraba su riqueza y poder, fortalecía alianzas, hacía tratos y mostraba su generosidad. Los banquetes se organizaban para ocasiones especiales, coronaciones, bodas, importantes fiestas religiosas, visitas de huéspedes extranjeros o grandes victorias militares. Algunos banquetes podían durar varios días, sirviendo platos nuevos cada día y organizando nuevos entretenimientos. Sin embargo, contrario a la creencia popular, incluso los reyes no organizaban banquetes tan grandiosos todos los días. La alimentación diaria, incluso en palacios reales, era mucho más modesta. Esto nos lleva al primer gran mito sobre la cocina medieval: la idea de que la nobleza constantemente se daba atracones, organizando festines de múltiples horas con docenas de platos. En realidad, tales banquetes eran eventos excepcionales, programados para ocasiones especiales. Ahora averigüemos qué se servía realmente en estos famosos banquetes. Contrario a la opinión extendida, la cocina noble medieval era refinada y compleja. Los cocineros en las cortes de monarcas europeos eran verdaderos maestros de su oficio, y sus creaciones culinarias podrían asombrar incluso a chefs modernos. Los platos se distinguían no solo por el sabor, sino también por la presentación elaborada. Uno de los elementos más espectaculares de los banquetes medievales eran las llamadas sutilezas o platos espectáculo. Estas eran esculturas comestibles creadas para entretener a los invitados. Imaginad un castillo hecho de mazapán, un pastel en forma de barco con mástiles de masa y velas de obleas, o un pavo real asado, cuyas plumas fueron cuidadosamente removidas antes de cocinar y luego vueltas a colocar en el ave terminada para servir. Estos platos eran verdaderas obras de arte y demostraban no solo la riqueza del anfitrión, sino también la maestría de sus cocineros. Contrario a otro mito extendido, la aristocracia medieval no se limitaba a carne asada. La dieta era sorprendentemente diversa. Sí, la carne era efectivamente la base del menú, especialmente en banquetes, pero se preparaba de varias maneras: frita, guisada, horneada en masa, cocinada en asador. Eran populares la caza, las aves, cordero, ternera y cerdo. Por cierto, ese mismo jabalí asado con manzana en la boca, que se convirtió en símbolo del festín medieval en la cultura popular, en realidad se servía mucho menos de lo que se podría pensar. Era más bien un plato excepcional y festivo, no comida cotidiana ni siquiera para reyes. Curiosamente, en la cocina medieval existía un verdadero culto a las salsas. Rara vez se servía la carne simplemente asada. Usualmente la acompañaba una salsa compleja hecha de docenas de ingredientes. Estas salsas a menudo contenían nueces molidas, migas de pan, vino, frutas, miel, especias y hierbas. Hacían los platos no solo más sabrosos, sino también más ricos, lo que era especialmente importante para demostrar estatus. Por ejemplo, una de las salsas populares de aquella época, camelina, se preparaba con canela, jengibre, clavo, nuez moscada, migas de pan y vino, una verdadera sinfonía de sabores. Las especias eran una parte importante de la alta cocina medieval.
Contrario a la creencia popular, no se usaban para enmascarar el sabor de carne estropeada. Primero, las especias eran tan caras que usarlas para enmascarar productos estropeados habría sido extremadamente derrochador. Segundo, la nobleza podía permitirse productos frescos. Las especias se usaban principalmente como símbolo de estatus y riqueza. Pimienta, canela, azafrán, nuez moscada y clavo se traían de países lejanos y costaban fabulosamente caro. Usar grandes cantidades de especias exóticas en un plato era una manera de demostrar la riqueza y conexiones propias. Una de las especias más valiosas era el azafrán, que incluso hoy sigue siendo uno de los condimentos más caros del mundo. No solo daba a los platos un sabor característico, sino que también los coloreaba de dorado, lo que tenía importante significado simbólico. El color dorado se asociaba con riqueza y poder, por lo que el azafrán se usaba a menudo en platos servidos en banquetes particularmente importantes. En cuanto a platos dulces, aquí también hay descubrimientos interesantes. En el medievo no existía una división clara entre platos dulces y salados, como en la cocina moderna. La carne a menudo se cocinaba con frutas y miel, y a los postres se les podían añadir especias picantes. El azúcar, importado del Medio Oriente, era increíblemente caro y se usaba no solo como endulzante, sino también como medicina e incluso como material para crear elementos decorativos. Los postres populares en banquetes reales eran figuritas de mazapán, obleas con miel, pasteles con frutas y nueces, frutas y bayas confitadas. Particularmente elegantes se consideraban los llamados platos ilusorios, postres que parecían otra cosa. Por ejemplo, pasteles que imitaban la apariencia de platos de carne o dulces que parecían verduras. Ahora hablemos de bebidas. El vino ciertamente era popular en banquetes reales, pero se consumía no exactamente como podríamos pensar. El vino medieval usualmente era bastante ácido y a menudo se diluía con agua o se endulzaba con miel y especias. Era popular el hipocrás, vino infusionado con canela, jengibre y otras especias con miel añadida. La cerveza también se consumía ampliamente y en banquetes se podían servir varias variedades de diferentes fuerzas. Curiosamente, en el medievo el agua no se consideraba la bebida más segura, especialmente en ciudades, por lo que incluso los niños a menudo bebían bebidas de bajo contenido alcohólico. Sin embargo, no se debe pensar que en banquetes medievales todos se emborrachaban hasta perder el sentido. Para la nobleza era importante mantener la dignidad, y el consumo excesivo de alcohol se consideraba impropio. Por supuesto, había excepciones, pero en general la aristocracia trataba de observar moderación. Un aspecto interesante de los banquetes medievales era su significado simbólico y etiqueta estricta. La ubicación de los invitados en la mesa estaba estrictamente regulada según su estatus. Cuanto más cerca del anfitrión del banquete se sentaba un invitado, más alto era su estatus. Los invitados más honrados se sentaban en la mesa alta, una mesa en elevación donde también se sentaba el propio anfitrión. Otros invitados se ubicaban en mesas largas perpendiculares a la mesa alta. Los platos también se servían según el estatus del invitado. Los platos más caros y refinados estaban destinados al anfitrión y los invitados más honrados. A veces, las diferencias eran tan sutiles que una persona moderna tendría dificultad para notarlas. Pero para la gente medieval estos matices eran extremadamente importantes. Por ejemplo, el pan blanco estaba destinado a la más alta nobleza, pan de harina menos refinada para caballeros y nobles menores, y pan de centeno tosco para sirvientes. Debe notarse que los banquetes medievales no eran solo comidas, sino también verdaderas representaciones. Entre el servicio de platos, los invitados eran entretenidos por músicos, acróbatas, malabaristas y bufones. A veces incluso se montaban pequeñas producciones teatrales. Cuanto más rico el anfitrión, más espectaculares eran estos interludios. Se prestaba atención especial a cómo se llevaban los platos a la mesa. La procesión de sirvientes, llevando platos, a menudo se acompañaba de música e incluso baile. Algunos platos se traían al salón con pompa especial. Por ejemplo, un pavo real asado con plumaje restaurado podía ser traído al salón en una bandeja de plata llevada por un paje en traje especial, acompañado por trompetistas, anunciando la aparición de este lujoso plato. Curiosamente, contrario a la creencia popular, la gente medieval no comía con las manos, al menos no en la alta sociedad. En banquetes reales se usaban cuchillos y cucharas. Los tenedores aparecieron en Europa más tarde,
pero ya en el medievo tardío comenzaron a usarse en Italia y otros países. Además, cada invitado usualmente traía su propio cuchillo. A menudo, este era un artículo personal caro, decorado según el estatus del propietario. Otro elemento importante del banquete era el lavado de manos. Antes del inicio de la comida y entre cambios de platos, los sirvientes iban entre los invitados con cuencos y jarras, ofreciendo lavar las manos. A menudo se añadían hierbas aromáticas o pétalos de flores al agua. Este ritual no era solo un procedimiento higiénico, sino también parte de la ceremonia. Ahora veamos un ejemplo específico de un banquete real medieval. Uno de los más famosos y bien documentados fue el banquete organizado en 1387 por el rey inglés Ricardo II. Para este banquete se construyó un salón temporal de madera midiendo 30 por 10 metros. En la mesa alta se sentaron el rey, obispos y la más alta nobleza, mientras en otras mesas se ubicaron cientos de invitados de rango menor. El menú de este banquete incluía muchos platos refinados: cisnes asados, pavos reales y garzas, aspic de anguila, patés de venado, carne guisada en salsas complejas, varios tipos de pescado. Entre platos principales se servían platos intermedios, aperitivos ligeros acompañados de actuaciones de artistas. El banquete concluía con un banquete, lo que el medievo llamaba lo que hoy llamaríamos postre, dulces, frutas, nueces y vinos dulces. Debe notarse que tal banquete requería enormes recursos y muchos sirvientes. La preparación podía comenzar semanas antes del evento. Se cazaba caza, se compraban productos exóticos, se preparaban salsas complejas y decoraciones para platos. El día del banquete trabajaban en la cocina docenas de cocineros, asistentes y sirvientes. Curiosamente, los desperdicios del banquete no se tiraban. Existía la costumbre de platos de limosna. Los restos de comida se recogían y distribuían a los pobres. Esto se consideraba una obra piadosa que demostraba la generosidad del anfitrión y su cuidado por sus súbditos. Si comparamos banquetes reales medievales con banquetes oficiales modernos, encontraremos tanto diferencias como similitudes sorprendentes. La diferencia principal es quizás que los banquetes medievales eran mucho más teatrales y simbólicos. Cada aspecto del banquete, desde la ubicación de invitados hasta el orden de servir platos, tenía su significado y estaba estrictamente regulado. Al mismo tiempo, como hoy, las comidas oficiales eran una manera de demostrar estatus, establecer conexiones e impresionar a invitados. Es importante entender que la cocina aristocrática medieval no era primitiva o tosca, al contrario, era refinada, compleja y diversa. Los cocineros de aquella época poseían conocimiento profundo sobre combinaciones de sabores y texturas, sobre métodos de cocción y presentación de platos. Muchos principios que los guiaban siguen siendo relevantes en la alta cocina moderna también. También vale la pena mencionar libros de cocina que han sobrevivido de aquellos tiempos. Uno de los más famosos es La forma de cocinar, escrito alrededor de 1390 para el cocinero del rey inglés Ricardo II. Contiene recetas de platos refinados, muchos de los cuales podrían sorprender a una persona moderna con su complejidad y combinaciones inusuales de ingredientes. Por ejemplo, blanco manjar, un plato delicado de pollo picado, arroz, leche de almendra y azúcar, o tarta de brie, un pastel con queso, huevos y especias. En Francia, el famoso tratado culinario El Gran Cocinero fue compilado a principios del siglo XIV. Contiene no solo recetas, sino también consejos sobre organizar banquetes, poner la mesa e incluso sobre elegir personal de cocina. Estas fuentes nos permiten hoy recrear platos medievales auténticos y entender mejor la cultura gastronómica de aquella época. Sin embargo, al hablar de banquetes medievales, es importante recordar el contexto. Mientras la nobleza disfrutaba de platos refinados, la mayor parte de la población, campesinos y pobres urbanos, comía mucho más modestamente. Su dieta consistía principalmente en pan, gachas, verduras y ocasionalmente carne. La brecha entre la alimentación de ricos y pobres era enorme, reflejando la desigualdad social general de la sociedad medieval. También es interesante notar que la alimentación aristocrática variaba dependiendo de la región europea. La nobleza italiana, por ejemplo,
Consumía más frutas, verduras y pasta que sus vecinos del norte. En Inglaterra y el norte de Francia preferían carne y caza. En regiones costeras, el pescado y mariscos jugaban un papel importante en la dieta. Además, la dieta cambiaba dependiendo de la estación y el calendario eclesiástico. En días de ayuno, de los cuales había muchos en el calendario medieval, incluso en mesas reales, la carne se reemplazaba con pescado y verduras. Hablando de banquetes medievales, no se puede dejar de mencionar un aspecto tan importante como la vajilla. Contrario a la creencia popular, incluso en el medievo temprano, la nobleza no comía de cuencos de madera. Para banquetes reales se usaba vajilla lujosa de plata y oro, a menudo ricamente decorada. Especialmente valorados eran productos hechos de cristal de roca y piedras semipreciosas. La vajilla de vidrio, especialmente el vidrio veneciano, también era muy valorada y era indicador de riqueza. Cada invitado usualmente tenía su propio plato y a veces una copa personal para beber. Otro aspecto interesante de los banquetes medievales era la teoría médica que influía en la composición del menú. La medicina medieval se basaba en la doctrina de los 4 humores, fluidos, en el cuerpo humano: sangre, flema, bilis amarilla y negra. Se creía que la salud dependía del equilibrio de estos humores y que los productos alimenticios podían influir en este equilibrio, ya que poseían sus propias propiedades, calientes o frías, secas o húmedas. Por lo tanto, al componer menús se consideraba no solo la combinación de sabores de los platos, sino también su efecto en la salud de los invitados. Por ejemplo, se creía que después de carne grasa, caliente y húmeda, era beneficioso consumir peras, frías y secas, para restaurar el equilibrio. Es curioso que algunas reglas de etiqueta de mesa medieval hayan llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, la regla de no poner los codos en la mesa, no hablar con la boca llena, no alcanzar a través de toda la mesa por un plato. En el medievo, estas reglas eran especialmente importantes, ya que se creía que los modales en la mesa reflejaban el carácter y educación de una persona. Resumiendo nuestro viaje gastronómico al medievo, podemos decir que los banquetes reales de aquella época eran mucho más complejos y refinados de lo que comúnmente se piensa. No eran solo comidas, sino verdaderas obras de arte, donde cada detalle tenía significado y donde la comida era solo un elemento de una acción cultural y social compleja. Muchos platos servidos en estos banquetes podrían sorprender e incluso deleitar a un gourmet moderno con su complejidad, refinamiento y combinaciones inusuales de sabores. Curiosamente, algunas tradiciones culinarias medievales están experimentando un renacimiento hoy. Los chefs de alta cocina recurren a recetas antiguas buscando inspiración y los amantes de la historia y gastronomía organizan reconstrucciones de banquetes medievales, tratando de recrear la atmósfera y sabores de aquella época. Gracias a libros de cocina conservados y otras fuentes históricas, podemos no solo leer sobre lo que comían nuestros antepasados, sino también tratar de preparar estos platos nosotros mismos, haciendo así un verdadero viaje a través del tiempo mediante sensaciones gustativas. Espero que este viaje al mundo de la alta cocina medieval haya sido tan fascinante para vosotros como lo fue para mí. Si os gustó el video, no olvidéis dar like, suscribiros al canal y activar notificaciones para no perderos nuevos episodios sobre aspectos asombrosos de la historia cotidiana. Y en los comentarios contadnos ¿cuál de los platos medievales descritos os gustaría probar? Quizás ya habéis probado reconstrucciones de recetas históricas o incluso habéis cocinado según ellas. En los siguientes episodios continuaremos nuestro viaje por la historia de la vida cotidiana de diferentes épocas y culturas, revelando detalles poco conocidos pero fascinantes de cómo vivía, qué comía, qué vestía y a qué se dedicaba la gente del pasado. Porque es precisamente en estos detalles de la vida cotidiana donde se revela la verdadera historia de la humanidad. Hasta nuevos encuentros y buen provecho.